Primero que nada, buenos días. Recuerden que el curso de filosofía es un curso base en todas las áreas de aprendizaje, desde primaria, diversificado, básico, esto emanado a través de la famosa Convención de París en favor de la filosofía, donde se comprometieron todas las naciones miembros a compartir conocimientos de filosofía en todos los estratos sociales. Porque ¿saben cuál es el problema de esto? Que durante muchos años se enseñó a los estudiantes a aprender de manera memorística, pero hoy por hoy estamos hablando que lo más importante para el ser humano son esas áreas básicas de aprendizaje. Es bonito, es agradable y es hasta cierto punto imitable ver cómo naciones desarrolladas está creando un nuevo modelo de aprendizaje donde a los niños, por ejemplo, se les están dando cursos de arte, matemática y lenguaje. Solo eso están recibiendo para que sean personas que en un futuro desarrollen aptitudes básicas para su vida. Hoy por hoy, a nosotros se nos ha enseñado una serie de un montón de cursos que muchos de ellos posiblemente se nos hayan olvidado, pero lo más importante de los cursos es que aprendamos a pensar. Cuando nosotros iniciamos el curso de filosofía, les comentaba que el objeto de la filosofía como tal es descubrir la verdad. A tal extremo que hubo filósofos presocráticos, llamados así antes de Sócrates, que formulaban su famoso apeirón. El apeirón consiste en una teoría que da una explicación al origen de todo cuanto existe. Esas teorías fueron formuladas por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímedes principalmente. Hay otros filósofos como Demóstenes, Deócrates, pero básicamente uno de ellos daba la teoría de que algunos decían que veníamos del agua, otros que veníamos del aire, otros de los elementos naturales que nos ha brindado la naturaleza. Y no está tan alejado de la famosa teoría creacionista formulada por Carlos Darwin, donde se nos indica que nosotros somos un producto evolutivo de la naturaleza y que surgió todo a través de un Big Bang. Después de ello, nos dimos cuenta que hubo grandes filósofos. Sócrates, considerado como el padre fundador de la filosofía como ciencia, donde su famosa frase indica yo solo sé que no sé nada. Después de él, vimos pensamientos de Platón y de Aristóteles principalmente. Platón en sus inicios fundó una institución educativa llamada la Academia, donde su objetivo principal era transmitir conocimientos a personas para desarrollar el pensamiento filosófico. En paralelo, muchas personas vieron que era una oportunidad de lucrar y hasta sintieron envidia de los filósofos, porque este término de filósofo fue primero acuñado por Pitágoras. Fue el primer científico en incorporar al pensamiento occidental la palabra filósofo. Platón, en su famosa academia, tuvo un discípulo llamado Aristóteles, uno de los principales filósofos de la humanidad, que de hecho la próxima unidad, que inicia dentro de 15 días, vamos a dedicarla a la lógica formal formulada por Aristóteles. Partiendo de esas premisas, en la siguiente clase observamos cómo podíamos formular preguntas de tipo filosófico. Tomamos en consideración las reglas emanadas por Tocci, un filósofo, que nos daba algunas secuencias básicas para formular preguntas filosóficas, entre ellas las características de la racionalidad, que toda pregunta tiene que estar formulada en base a la razón, la universalidad, porque tiene que abarcar la totalidad de objetos, también tiene que ser abstracta, porque tiene que enfocarse a los sentimientos, a lo que va más allá, a lo que no podemos palpar, y también tiene que tener la característica de la apertura, puesto que tiene que permitir pluralidad de respuestas. Antes del examen comenzamos a ver las corrientes filosóficas, partiendo de que existieron dos corrientes filosóficas originales. Una de ellas el idealismo y otra de ellas el materialismo. Idealismo es una corriente filosófica que le da importancia a lo que trasciende, a lo que va más allá, a los sentimientos, a lo que perdura, mientras que el materialismo le da preeminencia a la materia sobre todas las cosas. Aspecto importante en el materialismo. En el materialismo se niega la existencia de cualquier deidad, niegan la existencia de Dios. Y aquí todo, absolutamente todo, le da una respuesta a una connotación científica. Mientras que en el idealismo le da importancia a lo que puede perdurar y a lo que puede trascender. Nosotros siendo cristianos, la mayoría, evangélicos o católicos, o otra derivación del cristianismo, porque hay muchas, pues vemos que es algo bastante chocante pensar que Dios no nos creó. Porque si nosotros vemos las pruebas de carbono de los libros del Pentateuco, que datan de más o menos 5.000 años, 5.000 a 10.000 años,
mientras que el primer espécimen humano relacionado al Homo sapiens data de más o menos 260.000 años, hay cosas que no cuadran. Y ahí es donde comienza el gran choque de las corrientes filosóficas que tratan de dar respuesta a las principales preguntas emanadas por los filósofos antiguos. ¿Qué es lo que existe principalmente? ¿Qué es el hombre? Y recientemente Manuel Kant, hace algunas décadas, cuando se le formula la pregunta ¿qué debo conocer o qué puedo conocer? Es derivado de ello que miramos el idealismo platónico con Platón, que es una corriente bastante surreal, pero que cuando uno entra a profundizar le da mucho sentido. Luego seguimos estudiando el realismo aristotélico con Aristóteles y su famosa teoría de conceptos, que es vital para todo estudiante universitario. Vimos también el racionalismo cartesiano con René Descartes y cómo él es considerado uno de los principales filósofos modernos, donde aportó la teoría del silopsismo. Y hoy vamos a ver la corriente del empirismo de Luke. Empirismo de Luke, este empirismo, básicamente el de Luke, pues Luke desarrolló su corriente a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Su principal postulado es que Luke creía que la mente es como un lienzo en blanco, es como una tabula rasa, es como una pizarra en blanco al nacer. Afirma que nuestro conocimiento del mundo solo puede proceder de la experiencia a través de los sentidos. Entonces somos capaces de racionalizar ese conocimiento para pensar y crear. Todos los que estamos acá somos guatemaltecos, la mayoría. Somos chapines nacidos en el centro de las Américas, en el país de la eterna primavera. Pero yo estoy seguro que todos en algún momento anhelamos hoy o supusimos qué hubiese pasado si nos hubiese tocado nacer en otro país. Por ejemplo, Maybelline, que le hubiese tocado nacer en Inglaterra, Carlos en Brasil, Darwin en Italia, Adriana en España, por ejemplo. Y todos nos ha pasado eso en algún momento y nos hemos sentido así como que, ¿qué hubiese pasado? Pues realmente lo que hubiese pasado es que estuviésemos hablando otro idioma. Aunque hayamos nacido acá y de pequeños nos hayan llevado a otro país, pues lo más seguro es que si alguien lo hayan trasladado a China, hoy por hoy estuviera hablando el idioma mandarín. Si alguien lo hayan trasladado de pequeño a Brasil, también estuviese hablando el idioma portugués. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como un papel en blanco que aprende todo lo necesario para poder desarrollarse en sociedad. Los que tenemos hijos pequeños, es bastante interesante, emocionante y hasta alguna temporada algo hostigante con las famosas preguntas de los porqués de los niños, cuando le dicen, papi, ¿por qué? Y uno le explica y luego, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno trata de tener paciencia y hasta llega un momento que uno dice, la gran, ¿a dónde me metí? Pero así es la vida. Entonces, es sorprendente ver que los niños tratan de aprender nuevas palabras todos los días. Inclusive hasta cuando a uno se le sale una mala palabra y su hijo lo repite. Uno dice, la gran, dijo una mala palabra, pero uno se siente orgulloso porque la puede decir. Entonces, ahí es donde uno ve que el empirismo de Luke se aplica a esta corriente filosófica, es de las más sencillas que podemos conocer. Aspectos generales, el empirismo de Luke tiene elementos en común con el materialismo. Esta corriente se desarrolló fundamentalmente en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Centró su argumentación en el papel fundamental de la experiencia para el origen y confirmación del conocimiento. Y para Luke, las ideas son solo el reflejo de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Prosiguiendo, vamos a ver la siguiente corriente filosófica y es desarrollada por Immanuel Kant. Immanuel Kant es considerado como el filósofo moderno más importante. Él plantea que el origen del conocimiento trasciende, va más allá al sujeto que conoce la realidad conocida. Si ustedes se dan cuenta, esta es una corriente de tendencia idealista y tiene algunas características. El espacio, que es necesario para conocer su ubicación, el tiempo, que es muy importante para conocer su origen y evolución, la sustancia, su constitución material, causa y efecto para saber su origen y evolución posible, su relación con los objetos que se relacionan y la posibilidad que puede esperarse de lo que es en la actualidad. ¿Cómo podemos entender
esto de una mejor manera. Todos ustedes tienen computadora o han manejado computadora y qué bonito es tener computadora, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a utilizar la máquina, pues cometemos un error. En el escritorio pegamos y guardamos absolutamente todo. Y llega un momento que no sabemos administrar nuestro desorden hasta que nos damos cuenta que existen algunas carpetas bastante básicas para manejar nuestro orden. A tal extremo que tenemos la carpeta de documentos, la carpeta de imágenes, la carpeta de música. Enfoquémonos en la carpeta de imágenes. Si nosotros somos bastante ordenados, vamos a tener que en nuestra carpeta de imágenes tenemos, por ejemplo, la carpeta de recuerdos del año 2015, 2016, 2017 hasta el 2021. Si mentalmente abrimos la carpeta 2015, vamos a ver que ahí hay otras carpetas. Por ejemplo, va a haber la carpeta de compañeros de colegio. Luego va a haber la carpeta de memes 2015. Luego va a haber la carpeta, por ejemplo, de los que son caballeros, pareja 2015, ¿verdad? Y las que son señoritas, mi amor 2015, ¿verdad? Porque las señoritas son así un poco más cariñosas que uno. Y si mentalmente entramos a la carpeta de la pareja del año 2015, vemos que hay un montón de super carpetas, ¿verdad? Donde dice mi primer beso, luego dice la otra carpeta Semana Santa 2021, luego dice pedida de compromiso 2015, luego dice Navidad 2015 y hay un montón de fotos ahí en el año 2015. Y uno dice, la verdad los recuerdos son lo más maravilloso que uno tiene. Pero si salimos de esa carpeta y regresamos a la carpeta de imágenes y vamos a la carpeta 2021, ojo, existe la posibilidad que la pareja que hayamos tenido en el 2015 sea diferente a la del 2021 y comencemos a comparar. En algún momento uno puede decir, puede hasta suspirar todavía queriendo a esa pareja o puede haber dado gracias a Dios porque ya terminó con él o con ella. Porque lo que uno hace siempre, compañeros, es que si se recuerda de alguna novia, rápido la va a buscar a redes sociales si no lo tienen bloqueado, porque eso es otra harina de otro costal, y comienza a ver uno cómo está en la actualidad. Y uno dice, ¡a la gran! Puede que esté mejor o puede que esté peor. Y uno dice, gracias a Dios, o se pone a llorar. Entonces, mentalmente, si ustedes se dan cuenta, aquí vimos que nuestra mente hizo una secuencia de recuerdos bastante interesante. Y vemos espacio, conocer su ubicación. Está en nuestros recuerdos. Su tiempo, la fecha en que pasó. La sustancia, la constitución material. ¿Qué recuerdos nos trae? Recuerdos familiares, personales, emocionales. Causa y efecto. Posiblemente alguno todavía tenga la misma pareja que tiene hace 10, 15 años. Mi respeto, admiración. Y cuando sea grande quiero ser como ustedes. Pero así es, así pasa, ¿verdad? Su relación, los objetos que se relacionan, porque el ser humano, aunque diga que no, compañeros, siempre va a tender a comparar. Las mujeres, aunque digan que jamás han comparado a sus relaciones anteriores, es mentira. Siempre lo comparan a uno, aunque no se lo digan. Y viceversa, porque así es la relación y así es la vida del ser humano. Y la posibilidad, uno comienza a hipotetizar qué hubiese pasado si todavía estuviese con ella y las señoritas diciendo que estuviese con él. Y ahí es donde nos damos cuenta que el idealismo trascendental cumple esas características, ¿verdad? Cumple esas cualidades y mentalmente todos estaban riendo aquí porque se recordaron de lo que yo estaba diciendo porque lo asemejaron a su expareja o a su pareja actual y está bien, está correcto. También dentro del idealismo trascendental, el ejercicio que se sugiere es que nosotros recordemos algo que nos marcó en nuestra infancia, algo de que veamos que está latente ahí. Por ejemplo, yo, cuando estudié en básico, en la época de carnaval, yo soy de Huehuetenango, en la época de carnaval, pues allá no es igual que acá, aquí el carnaval no pasa nada, yo miro carnaval y todo sale a la misma hora. En cambio allá, el carnaval al mediodía y a las 6 de la tarde era una guerra, ustedes. Una guerra donde la gente iba a las pasarelas, tiraba huevos, tiraba harina. Y casualmente ese día nos tocó estudiar. Yo lo que hice fue llevar mi bolsa de harina. Lo que no sabía es que afuera del instituto estaba la Policía Nacional Civil. ¿Y saben qué hizo? Me agarró, me enchacharon y me subieron a la patrulla.
Entonces yo estaba en una cuadra donde habían como 3 colegios. Lo que hizo la patrulla es que me subió y me enchacharon y me fueron a dar toda la vuelta a toda la cuadra para que todos me miraran, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Yo iba con la cara así, miren, literalmente. En el instituto tenía un par de primos. ¿Ustedes creen que mis primos se quedaron para ver qué había pasado? Esos, yo no sé, nunca en la vida había visto que hayan llegado tan nuevo a la casa. Salieron corriendo y salieron corriendo para avisar que a mí me habían subido a la patrulla. Entonces, lo que hicieron, pues yo ya después de que me había regresado a la patrulla, me expulsaron, llegué a la casa, me sentía mal, pero cuando llegué a mi casa, la sorpresa fue que mis abuelos ya estaban haciendo maletas porque en ese tiempo no habían juzgado de menores. A los menores los trasladaban directamente a la capital o a Quetzaltenango. Ellos estaban pensando que yo iba a ser trasladado a esos lugares. Entonces, ese recuerdo pues todavía lo tengo latente porque me avergoncé, cometí un error, pero de todo modo lo hice, lo viví y de los recuerdos también se vive. Entonces, si se dan cuenta, ahí aglutiné las características pensadas por Emmanuel Kant. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un montón de recuerdos. No sé si alguien quiere compartir algo. Dejo 5 segundos libres para que alguien se decida. O si no, estoy viendo que alguien se estaba de sonreír porque el que se ríe solo dice que de sus, ¿cómo es? De sus maños se recuerda, ¿verdad? Muy bien. Nadie, bueno, la idea es que ustedes me vayan entendiendo. Bien, vamos a proseguir con la siguiente corriente. Vamos a ver el idealismo como tal. El idealismo es una corriente filosófica pétrea, que idealismo, materialismo. ¿Qué es lo que plantea el idealismo? El idealismo plantea que para conocer la realidad es más importante y más activo el papel del cerebro humano que lo que la materia sea en sí misma. Su postulado básico es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. El mundo material que pretendemos conocer es solo una creación o recreación del mundo ideal. ¿Por qué creen ustedes que los españoles cuando vinieron en el periodo de conquista y colonización, cuando vieron al rinoceronte, lo primero que dijeron es que es un caballo con un cacho? Porque ellos solo conocían los caballos. Entonces, su género próximo mental les asemejó utilizar el término caballo con cuerno. Dentro del idealismo es una corriente que si nosotros fuésemos radicales idealistas, pues yo creo que aquí nos encajaríamos todos porque diríamos, es que yo creo en Dios, yo creo en una vida futura, yo tengo una esperanza que va más allá de la estructura que tengo en esta vida, porque esta oportunidad que se llama vida y este espacio que se maneja en el tiempo es bastante irracional pensar que nosotros solo vamos a vivir, la mayoría de hombres, 60, 70 años, la mayoría de señoritas 80, 90 años, porque de aquí uno puede decir es que son 90 años, pero es un instante. Cuando uno fallece a la semana ya no lo recuerdan. Si alguien tiene pareja y uno fallece al año ya tienen otra relación y es la ley natural de la vida porque uno quisiera que así fuese. Entonces, ese idealismo es lo que trasciende, lo que va más allá de los momentos. A veces nosotros cometemos algunos errores como seres humanos. Generalmente todos somos muy impacientes y somos tan impacientes que como miramos algo tan lejos, lo dejamos y renunciamos a él. Este jueves que pasó, yo casi siempre me mantengo en la Avenida de las Américas, que ahí está la rectoría de la universidad, y salí a las 5 de la tarde para acá Viana. Me acostumbro a venirme por toda la Hincapié, pasar por Boca del Monte, pasar por Villahermosa y llegar aquí a donde vivo, aquí en Villanueva. Pero ese día el tráfico estaba bastante complejo, bastante confuso. Yo la verdad es que no llevaba prisa, pero si hubiese tenido algún contratiempo, alguna reunión, créanme que hubiese estado muy nervioso. A tal extremo que yo miraba al resto de los carros y se maltrataban, íbamos a vuelta de rueda, iban estresados. Yo lo que hice fue subirle eh, el volumen a los videos que estaba viendo y me fui tranquilo. Eran como las 7:30 de la noche, imagínense los que conocen ese tramo, y yo todavía iba por Boca del Monte. Cuando comencé a ver que había un grupo de personas a la mitad de la calle. Lo que había pasado es que un joven, antes de esto, los que conocen esta ruta saben que los policías de tránsito habilitan el carril doblemente
en algunos tramos, ¿verdad? Entonces lo que hizo el policía en Buena Lid fue que habilitó el tramo, pero un motorista imprudente rápidamente fue el primero en acelerar y todavía venía un carro. Chocó directamente con el carro, 30 metros salió disparado el amigo, que en paz descanse. Rotura fibrilar, se fracturó el cráneo, se dislocó el cuello, fractura expuesta, ya había fallecido. Un segundo marca la diferencia muchas veces. Cuando yo iba, pues yo también como ser humano natural, obviamente miré, porque así somos los guatemaltecos, pasa algo y ahí estamos viendo, es un error que tenemos, pues miré, pero me percaté de algo más. Miraba a los expertos de la escena del crimen que estaban recabando y resguardando el lugar, bomberos y policía, y también estaban dando consuelo a la familia que ya tenía entendido al joven de 22 años más o menos en la cinta asfáltica. Yo durante muchos años manejé motocicletas, de los 16 años hasta hace como el año pasado todavía estaba manejando motocicleta. Pero siempre uno que maneja motocicleta se cree el dueño de la carretera, amigos. No existe un tercer carril. Aquellos que van en la Aguilar Batres y pasan en medio, ese carril no existe. Si chocan, el motorista es el que tiene la culpa. Entonces la reflexión de todo esto es que tengan cuidado. Tengan cuidado, a veces un segundo puede marcar la diferencia, tener una vida o acabar con ella. Cuando uno está en el semáforo, siempre todos los que manejamos manejen esa regla de los 2 segundos. Cuando está esa regla de los 2 segundos, generalmente cuando uno es el primero y está el semáforo en rojo, empieza en verde y automáticamente uno acelera, porque uno lleva prisa. Pero traten siempre de tener esa regla de los 2 segundos, porque hemos visto, y esto se ve en accidentología vial, aquí en Guatemala es un montón, que todavía viene un imprudente con el semáforo en amarillo y pasa, trata de pasar. Entonces es mejor con pequeñas cositas guardar su vida. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque dentro del idealismo lo que nosotros queremos pretender es cuidar lo que trasciende y esa existencia de que nos recuerden como buenas personas y como seres que al final vamos a marcar la diferencia. Vamos a apoyarnos con ustedes también para que me ayuden con la lectura, por favor, para que no solo me estén escuchando. César, ¿me puede ayudar con la lectura de la presentación, por favor? César Hernández. Con mucho gusto, licenciado. Materialismo dialéctico. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. Ante la pregunta, ¿qué existe? El materialismo responde, materia, la materia que evoluciona permanentemente y cuya máxima expresión es el cerebro humano, de donde provienen todas las ideas. Los filósofos materialistas niegan la existencia de cualquier realidad diferente a la material. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de la materia y su evolución. Muchas gracias, César. Dentro de esta corriente materialista encontramos a muchos científicos. Uno de ellos, por ejemplo, es Stephen Hawking. Ustedes tal vez lo recuerdan como un científico que salía mucho en Discovery Channel, que salía en silla de ruedas, que falleció de esclerosis múltiple. Es un científico brillante que dio aportes a la teoría de la relatividad, causa y efecto, espacio, tiempo. Pero la mayoría de científicos y de filósofos concuerdan en que Dios no existe, que es producto evolutivo del pensamiento humano. Y eso es bastante chocante, porque imagínense, yo dando este curso muchos años era bastante chocante y hasta cierto punto dije yo, pues de plano que eso voy a terminar pensando de que Dios no existe, de que somos producto de la evolución, pero cuando uno comienza a tener un pensamiento horizontal un poco más amplio, sabe que hay un pensamiento científico, sabe que hay un pensamiento religioso y en base a eso yo voy a tener un pensamiento general y voy a aplicar lo que más me conviene a mí. Recuerden que los idealistas ven lo que trasciende y los materialistas lo que se puede palpar, lo que se puede tocar. Es a tal extremo que podemos llegar en aquellas analogías, ¿verdad? Bienaventurado aquel que sin ver creyó, porque él será el reino de los cielos. Pero también podemos tener esa astucia de saber que nos gusta el espacio, que nos gusta la ciencia y que somos un producto de la evolución del ser humano. Al final, si hoy fallecemos, nadie ha regresado de la muerte, teóricamente.
nadie nos puede asegurar que hay vida después de la muerte. Entonces, ¿por qué no tratar de vivir esta vida tal cual, con errores, porque todos somos humanos, y vivirla de una mejor manera? Lefebvre, científico, plantea tres características esenciales del conocimiento dentro del materialismo dialéctico. El conocimiento es práctico porque empieza con la experiencia y nos pone en contacto con las realidades que son objetivas. También tiene que ser social porque es producto de la influencia recíproca entre los seres humanos, y también es histórico porque se construye. Todo sujeto inicia siendo ignorante. Y esto es interesante porque al final, cuando nosotros vemos esta oportunidad, eh, nos damos cuenta que el conocimiento que hoy consideramos como una verdad irrefutable, mañana es una verdad obsoleta. Imagínense ustedes que en algún momento se descubra que hay vida en otro planeta, o que hay un encuentro entre otro planeta. Se cambiaría totalmente el contexto histórico de lo que nosotros tenemos. Y lo más importante es que el conocimiento es perfectible. Para el materialismo dialéctico, la verdad consiste en la perfecta coincidencia entre el objeto del conocimiento y la idea formada en la mente del sujeto pensante. Y para finalizar estas corrientes, vamos a ver lo que es el intersubjetivismo. Esta corriente a mí me gusta mucho, ustedes, porque esta corriente plantea la posibilidad de tener un balance entre ambas corrientes, entre el idealismo y el materialismo, pero no en sentido general, sino atendiendo a algunas características. Ustedes se recuerdan que la ontología es la ciencia que se dedica al estudio del ser. ¿Por qué es que el ser humano es así? ¿Por qué es que tiene esta conducta? ¿Por qué es que actúa en base a algunos condicionamientos? ¿Por qué la estructura social de cada sociedad está radicada en base a estratos sociales? Eso es lo que estudia la ontología. Pero vean lo que dice la presentación. Ontológicamente, materialismo e idealismo son irreconciliables. Aunque en el plano epistemológico, y aquí es lo que me gusta, en el plano del conocimiento, la epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento, pueden no serlo. Entonces, el intersubjetivismo desde el plano de vista epistemológico o desde el plano de vista del conocimiento indica que pueden tener algunas similitudes. Vean, esta es materialista en su plano ontológico, existe una realidad externa que es la misma para todos. Sin embargo, se aparta tanto del idealismo como del materialismo en su aspecto epistemológico. Esto es el intersubjetivismo. ¿Cómo lo podemos materializar acá? En base al conocimiento, el intersubjetivismo va a tomar postulados del idealismo y del materialismo para conjugar en base al conocimiento una verdad que puede ser probable. Y ahí es donde nosotros encajamos en los que creemos en Dios, aunque no vayamos a la iglesia, por ejemplo, y los conocimientos que son científicos que aportan a nosotros un conocimiento general. Partiendo de ello, el término intersubjetividad es un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y el conocimiento de una persona a otra. El término intersubjetividad es un concepto filosófico que nace con el idealismo alemán y surge por una necesidad de fundamentar ontológicamente y socialmente al otro sujeto. Con la intersubjetividad vemos algunas cualidades bastante interesantes. Para poderlo entender, podemos ver el siguiente ejemplo. Si ustedes ven la pantalla en este momento y ven dónde estoy yo y guiño el ojo, los caballeros van a decir de plano que tiene un problema en el ojo, es tuerto o algo así. Las señoritas pueden decir que les estoy coqueteando, porque raro fuera que yo dijera que le estoy coqueteando a un hombre, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la intersubjetividad, los signos que son transmitidos por la sociedad y que lo recibe la otra persona. Vean el siguiente ejemplo. Algunos van a decir, es que él quiere 2 quetzales de pan o 2 quetzales de tortillas, ¿verdad? Pero otro puede decir, está haciendo el signo de amor y paz. Y ustedes lo reciben automáticamente. Cuando vamos en el tráfico y hacemos luzazos los que vamos manejando y alguien está pidiendo vía, le tiramos luces, el conductor sabe que le estamos dando vía. Pero si bocinamos durante 3 segundos, el otro conductor sabe que queremos pleito y que hay que pararse y hay que arreglar el asunto, porque así somos. Vemos el semáforo en amarillo y algunos frenamos, otros aceleran, porque ven
que es una oportunidad, no significa precaución, sino significa acelerar. Eso es lo intersubjetivo, los signos que nos da la contraparte y son recibidos por otra persona o por nosotros mismos. ¿Vamos claros hasta ahí? Bien, con esto estamos finalizando esta unidad que es la segunda unidad de su libro. Desarrollamos la página 25 a la página 37, corrientes filosóficas. Si ustedes se percataron, hay una tarea, la lección número 2, la tienen que entregar la otra semana y también la lección número 3. Vamos a ver, por ahí Valesca dice, detrás de tus ojos. Interesante, no la he visto Valesca, pero la voy a ver en Netflix. Buenísima. Muchas gracias. Y hoy vamos a entrar a ver una unidad bastante pequeña, que es la tercera unidad, tercera lección de la primera unidad, perdón. Está en la página 41 a la 49. Esta unidad es llamada ser humano, ser libre. Partiendo de esto, quiero que nosotros reflexionamos algunas cuestiones. Un ser humano. Todos acá somos seres humanos. Todos tenemos conocimiento de lo que es un ser humano, cómo es su esencia, cuántos huesos tiene, cuáles son sus principales órganos, pero aquí es momento para que reflexionemos si realmente somos buenos seres humanos o malos seres humanos. ¿Por qué? Somos buenos para destruir en lugar de construir. Nos jactamos que somos la creación divina de Dios, con más de 7.000 millones de personas en el mundo, pero de todas las especies que habitan el planeta Tierra, somos la que más destruye. Que yo sepa, solo tenemos un planeta, no tenemos dos. ¿Por qué nos dedicamos a no sembrar árboles? ¿Por qué? Es más, los destruimos. Ah, pero si los árboles compartieran Wi-Fi e Internet, les aseguro que todos tuviéramos un bosque en nuestra casa. Pero como solo nos dan aire, dedicamos a quitarlos. Hace poco, hace como 15 días, en la avenida Petapa hay un condominio, una torre de apartamentos, que en la calle tenía un montón de árboles muy bonitos, árboles que tenían más de 100 años. Como a los dueños del residencial de este complejo de apartamentos les afectaba que los vecinos no vieran la construcción de cemento, mandaron a volar todos los árboles, solo para que tuviesen una vista. Petén era considerado hasta hace poco el segundo pulmón de América. Hoy por hoy, la tala desmedida de árboles y ahí sí que la falta de atención del gobierno han hecho que Petén hoy tenga un montón de espacios vacíos de tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos la cultura de separar los desechos de basura por atendiendo lo que es desecho inorgánico, orgánico? Les aseguro que aquí el 90% no lo hacemos, porque solo tenemos la bolsa de basura y ahí lo que vaya, ¿verdad? Cartón, desecho inorgánico, huesos, comida, y ahí se va. Hace poco estuvimos sufriendo con el vertedero AMSA, aquí en Villanueva, donde pues agarró fuego ese vertedero y no pasaba la empresa recolectora de basura durante mucho tiempo a traer la basura. Sufrimos bastante con pequeñas cosas. Y ahí es donde me pregunto yo si el ser humano es la especie dominante, la más inteligente. Porque estamos cansados, entramos a la regadera y nos bañamos durante 45 minutos a una hora. Porque uno dice, es que yo estoy estresado, que me caiga el agua. Pero si supiésemos que el agua se acaba, la comenzáramos a valorar. Hace poco el agua ya está siendo pues comercializada en los mercados bursátiles del mundo, ya ha entrado a ser un recurso indispensable, donde el agua en Europa es más cara que una botella de vino, donde empresas multinacionales, por ejemplo, en base a los últimos investigaciones recientes, han dicho que más o menos en el año 2050, 2060, si seguimos con el mismo rumbo de vida, se nos va a acabar este vital líquido, ¿verdad? Que al final uno dice, es que yo quiero una coca, pero lo más importante es el agua. Lo que nos
da menos daño. Ustedes saben que yo soy maestro de educación primaria urbana. De hecho, gracias a estudiar magisterio, logré pagar mi carrera universitaria. Yo di durante 6 años clases en una aldea de un municipio de Chantla, Huehuetenango, se llama El Manzanillo. Queda más o menos a 50 kilómetros de la cabecera departamental. El primer año yo entraba caminando de donde yo me quedaba el bus, más o menos 2 horas, luego bajaba caminando otras 2 horas. Al siguiente año pues ya tenía mi moto y entraba directo. Pero lo interesante es que yo decía, yo llegué como el profesor, yo me sentía el profesor y me sentía como que lo más importante de la comunidad. Pero mi mentalidad cambió cuando me di cuenta que las familias humildes allá, humildad no es igual que pobreza, ustedes olvídense de eso. La humildad es un valor intrínseco de los más grandes a nivel de la humanidad, donde estas personas llegaban las primeras semanas y decían, profe, ¿quiere desayuno? Hice unos huevitos, cómalos. Profe, al otro día, tengo un jugo, coma. Los niños allá hacía tanto frío y no tenían tanto suéter que llevaban de ese picante jalapeño y a la hora de recreo mordían el picante para que no se congelaran. Y ahí es donde mi mentalidad comenzó a cambiar, donde las personas más humildes son las que dan más sin esperar nada a cambio. El problema de nosotros es que somos como el asadón, todo para adentro, nada para afuera. Y entre más títulos universitarios y entre más experiencia tengan ustedes, más humildes tienen que ser. Eso es algo que quiero que jamás se les olvide. No importa cuántos títulos, doctorados, maestrías o dinero tengan, nunca dejen de ser humilde. Porque al final el legado de la humanidad y de ser un ser humano es ser una persona buena, una persona que trasciende y una persona que se le recuerda. Partiendo de esta perspectiva, Immanuel Kant nos da dos conceptos fundamentales acerca de lo que es un ser humano. Un ser humano puede, atendiendo a esto, somos seres fenoménicos y somos seres nouménicos. Vamos a ver cada uno de esos conceptos. ¿Por qué somos seres fenoménicos? Somos seres fenoménicos porque somos seres que pertenecemos a la naturaleza. Bajo sus leyes nos enfrentamos a necesidades por satisfacer. ¿Qué necesidades? Vivienda, vestido, alimentación, compañía. Son las necesidades que nosotros necesitamos satisfacer. Por eso es que se nos considera seres fenoménicos. Pero también somos seres noménicos y ese es el complemento. Porque nuestra capacidad de construir conocimientos hace que satisfagamos las necesidades que son fenoménicas. Es decir, si ustedes tienen frío, van y toman un suéter. Si ustedes tienen hambre, van y compran comida. Vamos un poco más allá. Hace algunos años, observamos que a alguien se le ocurrió la idea de crear un microondas porque necesitaba satisfacer necesidades de calentar la comida de forma rápida para el ser humano. Y absolutamente todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor ha sido creado para satisfacer nuestras necesidades fenoménicas. Por eso es que somos seres nouménicos, nos complementamos. Después de ello, vamos a ver dos conceptos. El primer concepto es el de seres vivos y aquí me quiero referir únicamente a las especies animales. Los animales reaccionan instintivamente. Ellos reaccionan ante los condicionamientos que les ofrece la realidad. Es increíble cómo la naturaleza es tan perfecta. El ciclo evolutivo de la naturaleza es tan perfecto que a veces cuando uno es niño dice, es que es un animal herbívoro y un animal carnívoro. Y uno miraba los documentales de África y decía, ¿por qué los leones están comiendo a los animales que son herbívoros? Y uno se ponía triste. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el ciclo evolutivo de la naturaleza es tan perfecto, imagínense que no existieran animales carnívoros. Los animales que son herbívoros acabarían con todas las plantas.
Y ahí es donde se complementa el ciclo natural de la vida. Las abejas. Las abejas es uno de los animales de los seres vivos que más bien le hacen a la humanidad, porque con su polen han recorrido y regado un montón de semillas para que la flora y la flora se haya desarrollado. Nosotros vemos a las lagartijas, en algunas ocasiones están en nuestra casa, y ahí va el zapatazo y a matar la lagartija. Pero ustedes saben que las lagartijas comen insectos, insectos como las cucarachas, como las moscas, y no les hacen ningún daño, no tienen enfermedades. Y ahí va el ser humano a tratar de conquistar. Si ustedes tuviesen un listado de la cantidad de animales que han sido extintos por ser humano, realmente nos pondríamos en este momento a debatir si realmente somos la especie más inteligente y más dominante del planeta Tierra. ¿Por qué somos seres humanos, estimados compañeros? Somos seres con necesidades biológicas que buscamos satisfacer nuestras necesidades. También conocemos el mundo y lo transformamos intencionalmente según nuestras necesidades. La razón nos distingue del resto de los seres del planeta. Interesante, por ejemplo, algunos países como Japón, la misma necesidad ante la falta de tierra han hecho que en el mar hayan desarrollado un mecanismo para cultivar tomate, plantas, etcétera, etcétera. Y es algo sorprendente. Pero también vemos que, por ejemplo, como seres biológicos somos parte del mundo que habitamos, pero como seres racionales tenemos conciencia de nuestro propio ser biológico. La clase de hoy, al final, va a radicar en el sentido de la humanidad y en la pregunta, ¿somos libres? Y esta pregunta no va enfocada en que si usted es soltero o soltera, porque al final estar con pareja no es sinónimo de castigo en ocasiones, ¿verdad? Pero también da una oportunidad de que nosotros reflexionemos si somos buenos seres humanos o no. Toda acción humana tiene un objetivo determinado. Todo lo que hacemos es guiado por objetivos, metas o fines. El ser humano percibe la realidad de acuerdo con necesidades peculiares, necesidades concretas y personales, por ello somos seres subjetivos, puesto que captamos la realidad a partir de conocimientos previos y somos seres intersubjetivos porque captamos la realidad por medio de signos que hemos aprendido de la sociedad. Lastimosamente, muchos de estos signos son contrarios a nuestro beneficio. Se nos ha enseñado que tenemos que tener un pensamiento consumista. Es decir, se nos ha enseñado muchas veces que la misma sociedad, el mismo marketing hace que hoy por hoy tener un teléfono inteligente es una necesidad, pero hace algunos años tener un iPhone, tener antes un BlackBerry era sinónimo de estatus. Y uno decía, es que yo tengo el iPhone. Aunque se endeudara uno 3, 4 años, compraba su iPhone. Hoy por hoy nos damos cuenta que ese pensamiento consumista lo tenemos que dejar por un lado. Si nosotros nos gusta la tecnología, vemos que, por ejemplo, compañías como Huawei, compañías como Xiaomi, hoy los mecanismos de interfaz de los teléfonos móviles superan por mucho a los de iPhone, a los de Apple en los teléfonos. En computadoras, la Mac es una de las mejores. Pero desde que falleció Steve Jobs, cofundador de Apple, nos dimos cuenta que este teléfono decayó hasta no más poder. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros de los aparatos? El precio. Estas empresas que les acabo de mencionar, Huawei, Xiaomi y otras que estén por ahí, hoy por hoy los precios son bastante accesibles. El detalle de esto, y es que aquí viene una contraparte de todos pertenecemos a un grupo de ajedrez mundial. ¿Ustedes les ha pasado que están platicando con su familia, con su pareja y dicen, es que yo quiero un pastel, yo quiero un pantalón, yo quiero un topper, yo quiero un teléfono? Y al cabo de horas o minutos en sus redes sociales ya les aparece publicidad de lo que necesitan. Y uno dice, ah, es que de plano me adivinó el pensamiento de la red social. Y no es así. Dentro de las TICs, las tecnologías de la comunicación, a pesar de que existe un derecho de privacidad, cuando nosotros aceptamos los sistemas operativos de estas compañías,
Ellos nos están escuchando, hagan la prueba. Platiquen un momento hagan la prueba hoy mismo, platiquen, si quieren, platiquen de osos de peluche, platiquen de computadoras o de camas. Y ustedes me contarán en cuánto tiempo les van a aparecer los anuncios en sus redes sociales, compra ofertas de lo que uno está hablando. ¿Por qué? Porque estamos supeditados a lo que nos están escuchando. También, si ustedes se han percatado, y la mayoría de teléfonos de Android está vinculado a la cuenta de Gmail. Si ustedes entran a la interfaz de Gmail, uno ve los movimientos que uno tiene todos los días y hasta le dice la ubicación, aquí es su casa y aquí es su trabajo, porque funcionan con un algoritmo básico donde uno duerme todas las noches, a menos que uno tenga un montón de casas en las noches, no da ese patrón, y también un lugar donde es su trabajo. Entonces, esto porque permite que la ubicación esté abierta en todo momento. Hagan la prueba y se van a dar cuenta que muchas veces estamos supeditados a estos lenguajes que nos enseña la misma sociedad y por eso nos volvemos seres intersubjetivos. Lanzamos un mensaje y recibimos una respuesta de los medios. El ser humano transforma. Por favor, quiero que me apoye con la lectura Maybelline, por favor. Maybelline Chum. El ser humano transformal. Transformamos la realidad para satisfacer nuestras necesidades. El vocablo persona significa máscara. En la actualidad se utiliza para referirse a la dignidad de cada individuo de nuestra especie. Para Kant, su postulado imperativo categórico indica que nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. Muchas gracias. Vean, esta es una pregunta de examen. El postulado categórico formulado por Kant es llamado imperativo categórico. Este postulado indica que nadie tiene derecho a instrumentalizar a una persona porque ésta tiene un valor absoluto. Por favor, administradores de empresas, gerentes, el día de mañana que ustedes tengan su empresa, quiero que me hagan un favor. Jamás en la vida le paguen a una persona menos de lo que merece. Y si la ley dice que hay un salario mínimo, por favor, cúmplanlo, porque ustedes tienen esa gran responsabilidad. Sé que cuesta iniciar todo proceso en un inicio, pero es más penoso lucrar con las necesidades de las personas para empezar una empresa que hacerlo de buena lid. Y si un salario mínimo es lo más importante, háganlo. No tengan trabajadores, tengan colaboradores. Hagan de su trabajador su socio. Si ustedes tienen un negocio, una zapatería, imagínense ustedes la atención al cliente lo más importante en las empresas. Si ustedes a su colaborador, no a su trabajador, le indican, si me vendes cierta cantidad de zapatos o por cada cantidad de zapatos que me vendas te voy a dar 2 quetzales, por ejemplo. ¿Ustedes creen que esta persona no va a hacer lo imposible para que la otra compre los zapatos? Mientras que si ustedes tienen un salario base a sus trabajadores, llega alguien y pregunta, mire, ¿cuánto valen esos zapatos? 500. ¿Y tiene colores? No sé. Entonces, la forma ha hecho muchas veces que muchos empresarios fracasen porque ven a su trabajador como un trabajador, no lo ven como una persona y que va relacionado al término de dignidad, pero tampoco lo ven como un colaborador. Entonces, en la antigüedad el término máscara era más asemejado al término persona, hoy por hoy tiene que ver más con el término dignidad. La libertad. Yo les voy haciendo esta pregunta 2 veces ya. ¿Ustedes son realmente libres? Veamos qué es la libertad. La libertad ha sido concebida como uno de los ideales más altos de la humanidad. Don Quijote de la Sancha en su alegoría le decía a Sancho Panza que es preferible morir en la lucha para conquistar la libertad que llevar una larga vida sin ella. Para algunos filósofos es importante ver la libertad teniendo algunos elementos, su esencia racional, sus límites y su naturaleza social.
Libertad no es lo mismo que libertinaje. Libertad no es querer hacer lo que ustedes quieran, a pesar de que en la Constitución Política de la República establece que nosotros tenemos el principio de libertad de acción, que consiste en que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. No podemos alegar ignorancia de la ley. Tampoco podemos jugar con la libertad de las personas. Cuando tengan trabajadores, por favor, la ley indica que tienen que trabajar por lo menos de 40 a 48 horas. Si trabajan más de eso, páguenle sus horas extras. No utilicen el término es que tienen que dar la mía extra. No, compañeros. Si acá van a instrumentalizar a una persona, páguenle sus horas extras, por favor. Dentro de esta esencia de la libertad y la esencia racional que nos caracteriza como hombres pensantes, actuamos en base a una secuencia definida: necesidad, evaluación y acción. Nuestra capacidad racional permite no ser esclavos de la naturaleza y de los instintos. Esa posibilidad de elegir es lo que constituye la libertad como tal. También tenemos que tomar como ayuda la autodeterminación, porque somos capaces de construir nuestro propio ser a partir de las decisiones que tomamos cotidianamente. La corriente filosófica que mejor aborda el tema de la libertad es el existencialismo, que indica que la esencia del ser humano es su libertad. Posiblemente algunos de ustedes se sientan identificados con lo que yo les voy a decir. Cuando teníamos como 15, 16 o 17 años, le decíamos a nuestros papás, es que cuando yo tenga 18 voy a hacer lo que yo quiera. Y se lo decíamos. Pero llegaron los 18 años y todavía le decíamos, papá, mamá, ¿me das para ir a la tienda? Le pedían dinero. Ahí, siempre que estemos supeditados bajo una autoridad mayor, tenemos que guardar la libertad. Al final, el término libertad de la clase, vamos a llegar a algunas conclusiones. Nos damos cuenta que la libertad no es hacer lo que ustedes quieren, sino es hacer lo que más les conviene. Eso es la verdadera libertad. Partiendo de ello, hay otro tipo de libertad. Por ejemplo, está la libertad financiera. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito, tienen una gran responsabilidad, puesto que si son disciplinados, saben que lo que gasten en el mes lo tienen que pagar al final y no tienen que estar con los pagos mínimos. Yo cometí ese error 2 veces antes, lo reconozco. Y una tarjeta que tenía que pagar en promedio como 7,000 quetzales, terminé pagando como 25,000 más o menos, por errores que uno comete. Las tarjetas de crédito no son malas, siempre y cuando nosotros las aprendamos a utilizar. Y lo irónico de todo eso es que todo administrador de empresas tiene que administrar sus recursos. Ustedes son la única profesión donde no se les perdona que sean personas que no administran los ingresos que cada uno de ustedes tiene. Respecto a este tema de la libertad, también tenemos que ver los límites. Los límites son impuestos por nosotros mismos. La libertad radica en la autonomía de la voluntad. Obviamente ustedes estarán pensando, pero ¿y qué pasa si yo no tengo trabajo? Si me quedo sin dinero, si me quedo sin oportunidades, si todo lo que estoy haciendo hasta el momento desaparece. Pues yo creo que todos hemos pasado ese momento. Y si llegase a pasar, por ejemplo, yo lo que hiciera, si me quedo sin empleo, voy a sacar mi mejor traje y me voy a juntar con personas de éxito para empezar de nuevo. Si lo que tengo no es un traje, sino son verduras, me voy al mercado y me voy a vender las verduras que yo tengo. Pero el error va a ser que nos quedemos con los brazos cruzados. Ahí es donde tenemos que quitar el pensamiento idealista, porque muchas veces cuando nos quedamos sin nada, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a prestar, comenzamos a llamar a la lástima, comenzamos a llorar y a sentirnos mal. Creemos oportunidades. Al final los problemas son oportunidades que nos van a permitir crecer como personas, que nos van a permitir acercarnos a nuestro creador. Y créanme, les voy a decir algo que es una realidad. Ustedes van a tener que trabajar muchas veces, van a tener que fracasar muchas veces para tener éxito en la empresa que van a construir. No lo hagan, por favor. No hagan esto. No piensen que un solo negocio va a ser el que ustedes van a tener éxito. Olvídense de eso. Hagan de cuenta que de 10 negocios que intenten, posiblemente solo 2 o 1 tenga éxito. Pero ese 1 puede ser la diferencia para que ustedes ganen millones y millones de quetzales, porque es lo que tienen que aspirar. Entonces, no claudiquen cuando hayan pensado que han fracasado. Al final, este pensamiento que ven en pantalla, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí va teniendo un poco más de sentido la libertad. La libertad tiene que ver mucho con la razón. Para que nosotros tengamos una libertad plena, tenemos que pensar racionalmente para ver qué nos conviene. Atendiendo a la libertad, vamos a ver la dimensión social. Somos seres sociales y para el beneficio colectivo. Construimos cultura y la compartimos en sociedad. Con ello creamos instituciones como la familia, escuela y estados. La definición de libertad depende de la forma en que se conciba la razón. La razón es ese encuentro intersubjetivo que permite buscar soluciones comunes para todas las necesidades. Dentro de algún tiempo, o posiblemente ya ustedes que sean grandes empresarios, porque yo tengo la idea de que así va a ser, siempre tomen en cuenta que el beneficio colectivo tiene que ser superior al beneficio personal. Todo va de la mano. Obviamente ustedes aspiran a ser grandes empresarios, pero si antes no son buenas personas, de nada les va a servir tener todo el dinero del mundo y sentirse completamente tristes a tener un gran éxito y ayudar a las personas. Y eso es lo que conlleva la esencia de un ser humano. ¿Qué conclusiones podemos llegar para saber si somos plenamente libres? Si solo actuamos movidos por el deseo o los instintos, no somos libres. Más bien, somos esclavos de una naturaleza biológica animal. En cambio, cuando nuestras actuaciones son producto de la racionalidad, hacemos uso de nuestra libertad. El ser humano se distingue del resto de los animales gracias a su racionalidad. Esa capacidad le permite construirse a sí mismo a partir de múltiples e infinitas elecciones cotidianas. La posibilidad de elegir lo convierte en un ser completamente libre. Es necesario que ustedes también recuerden que tienen que luchar muchas veces con el estrés, con las deudas, con un montón de problemas. Pero al tener un equilibrio constante en cada una de ellas, van a poder tener mejores aptitudes para tener todos sus sentidos, todos sus pensamientos en orden para tener éxito en las empresas que van a ir formando. Eso es lo que compete a esta clase y ustedes van a responderse si son plenamente libres. Libertad y libertinaje es totalmente diferente. Si ustedes todos los fines de semana se van a la discoteca, todos los miércoles se van a los miércoles de cumbia, no sé si hay todavía, pues obviamente tienen esa capacidad para decidir, pero caemos en un libertinaje. La clave para ustedes es administrar su tiempo. ¿Qué es lo que les conviene? Y cuando hacen uso de la razón, se dan cuenta que tienen un sentido más aparejado de lo que es libertad. Muy bien, con esto estamos finalizando la clase. No sé si hay alguna duda, si no, lo que corresponde es finalizar la grabación de la misma.